Bueno, que por abrir las puertas, por permitirnos estar acá, por permitirme estar acá. A las comunidades y la comunidad de donde provengo. Gracias al CAPAS, gracias a ustedes por estar acá, a mi hija, a mi compañera, a mis cómplices que hacen posible este gesto de pensar el mundo desde donde venimos. Lo segundo es decirles que como parte de esto que voy a hablar como un buen ejemplo, lo que voy a presentar no está terminado. Todavía estaba escribiendo hasta último momento, porque estoy avanzando en esto y todo el tiempo estoy pensando, junto con los textos que estoy leyendo, con las experiencias de las que soy parte y que me han hecho, y que pongo en diálogo con los textos que estoy investigando, de los que estoy aprendiendo también de otras experiencias de personas también racializadas que están tratando de producir teoría en ese mundo intermedio entre la academia y la comunidad. Una teoría propia, digamos, ¿no? Entonces, la primera parte está bastante organizadita, pero la última parte está más, lo que yo diría, un desastre todavía. Pero bueno, ahí vamos. Esto, digamos, es un avance de ideas en las que me encuentro trabajando, ¿no? Bueno, empiezo con unas citas. Una cita de Octavia Butler que dice: "There is no end to what I living world will demand of you". Yo no sé muy bien lo que eso significa traducido al español, pero me sonó bonito. No, más o menos entiendo lo que significa, pero exactamente cuando pongo la traducción puedo entender el sentido, mas no puedo traducirlo totalmente, además de que no lo puedo hablar, lo hablo muy mal. Pero bueno, tiene que ver con lo que voy a hablar, ¿no? There is no end to what I live in the world will demand of you, ¿no? Ya traducido al español, una cita de McKittrick, que no sé si la pronuncio bien: hacer preguntas sobre cómo los mundos negros no siempre están totalmente definidos por el racismo científico y el determinismo biológico. Y de Frantz Fanon, imprescindible: el verdadero salto consiste en introducir la invención de la existencia. Con estas palabras vuelvo sobre el tema de las temporalidades y racionalidades otras o alternas a la euromodernidad, para detenerme en lo que dentro de la teoría negra en Estados Unidos se está nombrando como la temporalidad negra, que uso para adentrarme a pensar específicamente la geografía del Caribe, experiencia, lugar del mundo desde donde yo vengo. Con ello, pretendo dar continuidad al proyecto de investigación que vengo desarrollando alrededor de la idea de futuro, del futuro ya fue y antifuturismo, que he tomado prestada de los pueblos mayas en Mesoamérica y de los nativos canadienses respectivamente. En un trabajo anterior que ha sido parte de esta investigación, con la cual estoy inmensamente agradecida por poder desarrollarla, por avanzar en su mayor desarrollo, gracias a la beca que he obtenido del CAPAS, pues yo me he centrado fundamentalmente en una mirada a grosso modo, pero muy centrada desde sobre todo estas dos concepciones, que son concepciones más desde el mundo nativo, aviayalense, de Abya-Yala, que es una de las partes que, digamos, en América Latina y el Caribe, o sea, la parte de Abya-Yala que no es Estados Unidos, ha sido más desarrollada por el giro decolonial, ¿no? Pero como de alguna manera venimos diciendo con Agustín Lao, con Nelson Maldonado Torres,
con la misma Dina Achanti, con Ochi Curiel y otras compañeras que venimos del mundo del Caribe, a pesar de todo lo que el pensamiento caribeño aportó al giro decolonial y aporta a la crítica al racismo y a la colonialidad en América Latina y el Caribe, o en toda Via Yala, para pensar el continente completo, digamos, hay una ausencia respecto de hay una ausencia de pensar el Caribe más contemporáneo, ¿no? Pensar, digamos, hay una necesidad de volver al Caribe como fuente originaria, algo que voy a tratar en este texto, como fuente originaria de lo que vamos a nombrar el tiempo colonial o el tiempo de la colonialidad, el tiempo que se instituye con la colonización de América. O sea, fue al Caribe donde el Caribe como geografía, pero también como experiencia histórica, refiere directamente a los orígenes de la modernidad eurocentrada, a los orígenes de la clasificación racial del mundo y a los orígenes mismos del capitalismo, ¿sí? Es allí donde se produce esa fractura fundamental que corta el tiempo y que unifica o que aparece por primera vez en la historia un intento de unificar la experiencia del mundo, ¿no? Una experiencia global del mundo, ¿no? Y digo intento porque parte de lo que voy a mostrar es que eso no se ha logrado, ¿no? Bueno, no me voy a adelantar. Entonces, quiero acercarme a esto del Caribe, ¿no? Para hacer de alguna manera, si en un proyecto curanderial que estamos desarrollando con Katia y que articula artistas de diferentes lugares de Via Yala, migrantes en Estados Unidos, Europa, o que todavía pertenecen a sus comunidades, nosotras intentamos unificar o confluir la experiencia de la temporalidad nativo aviayalense o nativa de este continente y el Caribe, a partir de esta idea de antifuturismo, ¿no? Que la traemos de esa genealogía particular. Y la tratamos de confluir con la experiencia del cimarronaje, que es lo que al final de esta presentación voy a dedicarle algunos minutos. O sea, voy a hacer una introducción muy general que luego me va a llevar a poner algunos apenas puntos para dejar abierta un camino, digamos, un camino de investigación posible para pensar la temporalidad en el Caribe, ¿no? Entonces, esta concepción del tiempo, del futuro ya fue y antifuturismo que está en pueblos indígenas, en Mesoamérica, en Estados Unidos y Canadá, ¿no? Y también en Sudamérica. Está presente también en la frase caminando con el pasado de frente, más utilizada por movimientos de las diásporas africanas en Via Yala, que también es utilizada por pueblos indígenas del continente, ¿no? Y uso estas frases, estas especies ya casi eslóganes, modos de llamamientos que se usan, consignas que forman parte de los discursos de los movimientos territoriales contra el despojo, contra el genocidio, el etnocidio que se desarrolla en todo el continente. Lo uso como tropo que me sirve para desmentir y cuestionar la pretensión de verdad y universalidad de la temporalidad lineal y finita de la ontología moderna eurooccidental, que forma parte
de una continuidad de una narrativa apocalíptica que parte con la concepción judeocristiana, ¿no? Y que luego, sin embargo, es heredada en el tiempo ya, digamos, o sea, reaparece en la modernidad ya en su forma secular, ¿no? Pasa de la forma, de la forma religiosa, sí, la forma religiosa judeocristiana a esta otra manera ya incluso donde se pretende que ya se ha superado esa forma de construcción de verdad, ¿no? Ese juicio sobre el mundo que implicó los discursos, digamos, judeocristianos, ¿no? Entonces, quiero argumentar la manera en que esta temporalidad forma parte de una ontología imperialista que niega y oculta deliberadamente otros proyectos de mundo que se sostienen sobre otras temporalidades, ¿sí? Pero antes de iniciar el desarrollo de estas ideas, quiero compartirles, me gustaría compartirles, como ya acostumbro, algunas advertencias sobre los fines que procuro con este trabajo, que no son meramente teóricos. No los alienta la mera curiosidad, ni tienen como objetivo una ampliación de conocimientos. No me interesa ampliar los conocimientos de ustedes ni los míos, ¿no? No se trata de que un fin de erudición de este tipo de trabajo. A menudo los estudios sobre los mundos desechados y ocultos por la modernidad, los mundos dominados, están lo suficientemente alejados de la vida de la gente como para que funcionen como parte del entramado de la dominación. Mientras más se estudia y se conoce, más se sedimenta el estado de cosas. Esto me trae a recuerdo algunos intercambios bastante violentos desde el feminismo descolonial con feministas, ¿no? Que muchas veces cuando venimos y traemos nuestra perspectiva, nos dicen, sí, ya yo me leí a Fanon. Sí, ya yo te leí. Y al final una dice, bueno, ¿se trata solamente de conocer lo que decía Fanon? ¿Se trata solamente de conocer lo que estamos diciendo? ¿O se trata de cómo esto sirve para transformar la epistemología y la manera en que nos acercamos a pensar estos mundos y nos comprometemos en proceso de transformación, ¿no? Y eso es uno de los problemas grandes que tenemos en la academia, ¿no? Acumulación de conocimiento, cosa que ya gente como Paulo Freire para pensar la educación, ¿cómo era que le decía la acumulación? La educación bancaria, ¿no? Ya ponía desde su intento de educación popular. Pero esto sigue vivito y coleando, ¿no? O sea, este es el problema con que nos enfrentamos cotidianamente. En este sentido, me hago eco de las palabras de Catherine McKittrick cuando desde los estudios negros nos invita a prestar mucha atención a la materialidad de las vidas negras, dice ella, ¿no? Y poner en contacto nuestros mundos analíticos, o el mundo analítico de la academia, con esta materialidad. Esto implica una responsabilidad en la manera en que nos acercamos a estas vidas y la manera en que contamos historias sobre ellas. En este sentido, reconozco a priori la desobediencia epistémica de mi abordaje, en términos de los convencionalismos académicos en donde hay un desprecio, según he podido ver, sobre todo en esta etapa de mayor incursión, digamos, ¿cómo podría decir? No esporádica, sino más de mayor continuidad con la academia, ¿no? Hay un desprecio por los abordajes comprometidos políticamente. He escuchado decir que no somos activistas, ¿no? He escuchado decir eso es activismo, como decir, hacer un paralelismo en
activismo no es construcción de verdad, ¿no? Si hay quienes se empeñan en separar esta esfera académica o de producción de saber con la esfera activista o con las luchas contra la injusticia, este no es mi caso y es a lo que invitaría a quienes me escuchan. Los fines que me animan, aquellos por lo que me importa la teoría, son prácticos y políticos. La acumulación de saber como fin en sí mismo me parece infértil, poco útil y forma parte de los obstáculos que tenemos que superar. Incluso desde ejercicios que desde dentro de la academia se presentan como parte del contingente descolonizador, cuando su ejercicio investigativo se alimenta de su afán desmedido de escalar y mantenerse como parte del status quo. Y eso hay mucho hoy con esto del giro decolonial, ¿no? Creo que ha llegado la hora de ir más allá de la retórica del reconocimiento de la colonialidad del saber y la crítica al método clásico de construcción de conocimiento por parte de la académica para pasar realmente a transformarlo. Si ya se ha escrito tantos papers al respecto, ¿cuándo llegará la hora de pasar de la denuncia a la transformación de la práctica ritualizada de la academia? ¿Cuándo? ¿No? Cuando más que demostrar una erudición sobre los conocimientos producidos por la epistemia occidental, que es a lo que nos invita la academia, ¿no? Aquí, en América Latina, en África, eso es lo que se nos pide, ¿no? Lo que me guía es la necesidad de llevar el mensaje sobre los sentidos provenientes de los mundos en relación, desechados como fósiles sobrevivientes de una etapa de la evolución de la humanidad y como parte de un mundo que llega a su fin. Como verán, en este trabajo invoco los trabajos y dialogo con los trabajos de gente que está haciendo otro tipo de acercamiento. Como ya he advertido en una presentación anterior correspondiente a la primera etapa de esta investigación en curso, la línea argumentativa que desarrollo surge y se inspira en dos fuentes. Por un lado, el mundo popular y de clase trabajadora caribeña de donde provengo y su forma particular de recepcionar y al mismo tiempo subvertir el relato producido por este programa de la modernidad europea, y su propuesta de futuro tal y como se le ha dado continuidad en nuestras tierras por las élites blanco-mestizas, en su fe ciega, en el progreso y en Europa como su mejor ejemplo. Por otro lado, la experiencia de provenir de los márgenes del llamado sur global se alimenta de mis encuentros con los pueblos indígenas y sus mundos relacionales, regularmente considerados como inexistentes y que sin embargo se empeñan en mostrarnos su vitalidad resistiéndose a desaparecer. Así pues, el discurso y la comprensión de doble arraigo me habita como forma de resistencia, una forma de resistencia que puedo rastrear en mis antepasados caribeños y africanos, en mi padre, en mi madre, en mis abuelos, esos que solo son objeto de estudio, esos cuyos cuerpos están ausentes en estos espacios. Yo ayer pensaba, wow, estamos haciendo un workshop sobre racionalidad, espiritualidad, y temporalidad afrocaribeña o afrodiaspórica, gracias. Y decía, yo y Daniela somos las únicas personas racializadas que venimos de trayectorias afro aquí. Eso habla mucho, ¿no? ¿De qué academia estamos hablando? Y me parte el corazón esto, ¿no? Porque no estamos hablando con nuestras pares en estos momentos. Igual este trabajo también es importante. Entonces, esos cuerpos que están ausentes en estos espacios, eso cuya voz es traducida y por tanto opacada por los intelectuales más encumbrados, la academia comprometida tanto en el norte como en el sur, y me pregunto ahí en mi lugar en esto, ¿no? Aún así, me alienta a mostrar la manera en
en que entre los pliegues de ese discurso de la razón normativa ilustrada, devenida deseo y nunca posibilitada de los condenados del mundo, se ocultan modos de comprensión, experimentación y concreción de la vida que niegan y confrontan esa razón dominante, esa idea de que no pensamos, de que no somos sujetos de la historia. Hay una potencia, una forma de sobrevivir, una resistencia a desaparecer o un resistirse a desaparecer por parte de aquello que ha sido negado. De esta resistencia hablo. Tengo el encargo, o me he autoencargado, venir a traer noticias de esos mundos otros que han resistido al exterminio. Mundos que confrontan activamente el relato lineal de una sola historia universal que nos conduce implacablemente hasta el abismo o hacia el abismo, hacia la destrucción de todo lo existente como aquello que, al decir de cientistas sociales y naturales, debemos pagar por el progreso y el desarrollo humano, porque es así, ¿no? Vamos hacia allá, esa es la narrativa, ¿no? Y es parte de lo que está detrás de esta narrativa apocalíptica tan de moda, ¿no? Vamos hacia allá, pero es inevitable, porque es lo que tenemos que pagar por tener este supuesto bienestar, ¿no? O este progreso al que se supone ha llegado la humanidad. Donde aquí humanidad sabemos que es muy restringido quienes ocupan ese lugar del humano allí, ¿no? Entonces, este relato apocalíptico, su narrativa, su temporalidad y los fundamentos que lo sostienen, como intento mostrar, no aparece de forma central y mucho menos en su estado totalizador en la narrativa y la imaginería de los mundos en relación, ni aún en aquellos de los que, ya habiendo sufrido la fractura del lazo comunal, siguen en pelea contra la imposición del modelo de la modernidad eurocéntrica impuesta. ¿Sí? Estos mundos en rebeldía, en su resistencia a desaparecer, en su empeño en recrear y recordar la vida en relación, en defender la equivalencia entre todas las formas de existencia, han retardado el cumplimiento de la profecía del fin anunciado por el imaginario apocalíptico en su herencia judeocristiana, como en su modernidad, como en la modernidad secular. El acercamiento que propongo se detiene en observar los sentidos colectivos que dieron y que dan a la calamidad, a la destrucción, ¿sí? A la posibilidad de la desaparición, los pueblos sometidos a la colonización, de modo que nuestras experiencias no queden reducidas a la interpretación de aquellos que nos han dominado. Los trabajos de Sylvia Wynter me ayudan en esta tarea. Wynter ha estado específicamente interesada en mostrar las maneras en que los africanos traficados reaccionaron históricamente a la fractura del mundo que conocían y a las nuevas condiciones que supuso la captura, el tráfico forzoso, la esclavitud y la deshumanización a la que fueron sometidos por parte de la empresa colonial europea. De sus indagaciones propone lo que nombra como un modelo demoníaco, como aquel modelo o aquella manera en que estas personas sometidas a tal exterminio o a tal intento de exterminio reaccionaron o respondieron al desastre y la forma en que lo han hecho sus descendientes o en que lo hemos hecho sus descendientes. El modelo demoníaco nos permite sortear un campo cerrado de sentido para vislumbrar aquello que generalmente es desechado o imposible de ser concebido. De acuerdo a Wynter, los modelos demoníacos postulados por los físicos buscan concebir un punto de vista fuera de la orientación espacio-temporal del observador unmucular. Esto sería, en nuestro caso, fuera del campo consolidado de nuestro modo actual de ser, sentir, conocer, así como de los múltiples discursos, sus sistemas reguladores de significados y lecturas interpretativas a través de los cuales solo estos modos pueden efectuar sus respectivas autopoiesis o formas de sobrevivencia como tales modos específicos del ser.
Está un poco complicado, pero voy a ir desentramándolo. McKittrick nos ayuda a poder comprender más a Wynter y esto de su modelo demoníaco, como un modelo propio de los que fueron esclavizados y sometidos a la colonización, ¿no? Ella señala la manera en que Wynter adopta este término demoníaco, tanto de la ciencia física como en su sentido etimológico más convencional, donde lo demoníaco está asociado pues al demonio, a los espíritus del mal, a conductas inusuales, frenéticas, feroces, crueles, ¿no? Algo que da miedo, algo que inspira temor, ¿no? Y quiero que se queden con esta idea, algo que inspira temor. El temor se usa en las llamadas ciencias, el término se usa en las llamadas ciencias exactas para señalar una reacción, respuesta o conducta no predecible que no es posible de ser proyectada o determinada a priori. Y quédense con esto también. Respuestas no predecibles que no pueden ser determinadas a priori. Ahí hay un principio de no, ¿cómo se dice esto? De no transparencia, ¿no? Un principio de no transparencia. Por eso es difícil de poder ser leída desde la lengua y los significados producidos por la lengua del amo o por el discurso del amo, ¿no? McKittrick propone entonces comprender el modelo demoníaco como un modelo no determinista. Recuérdense que estamos hablando, este modelo demoníaco lo está proponiendo Wynter como el modelo propio de resistencia por parte de los dominados de origen afrodescendiente, ¿no? Es un modelo no determinista que implica respuestas y procesos que dependen de la incertidumbre y la no linealidad, porque el principio organizador no puede predecir el futuro. Este esquema, esta forma de producir o desear un resultado, pone en tela de juicio los parámetros siempre no arbitrariamente preestablecidos de la linealidad secuencial y clasificatoria propia de la modernidad. En pocas palabras, el modelo demoníaco es uno donde el resultado depende de la incertidumbre o de la desorganización intrínseca del sistema y forma parte de esta desorganización, esta incertidumbre, forma parte de la metodología misma que permite un resultado que es conveniente a los fines de procurar mantenerse vivo, ¿sí? Uno de los usos que Wynter da a este modelo es el de la imposibilidad de lectura, y aquí va la no transparencia, ¿no? El silencio, hay otra palabra que ahora no, estoy muy cansada, discúlpenme. Opacidad, gracias. La opacidad, ¿no? La imposibilidad de lectura, Wynter da este modelo, uno de estos usos que Wynter da a este modelo es el de la imposibilidad de lectura de nuestros modos, y cuando ella dice nuestro está refiriéndose a la experiencia negra, de nuestros modos y existencia por parte del mundo blanco, ¿no? Refiriéndose, cuando ella está haciendo este trabajo, está particularmente avanzando en ciertos análisis que ella hace sobre la experiencia de las mujeres negras y cómo en la narrativa moderna, ¿sí? Y particularmente piensa en el texto del Shakespeare del Calibán,
¿no? Aparece la figura del hombre blanco y del hombre negro sometido, pero también aparece la figura de la mujer blanca del amo, pero no aparece nunca la par del hombre negro. La mujer negra no aparece en ese relato, ¿no? Yo no me voy a detener en eso porque lo pienso trabajar en otro momento, pero ella desarrolla este modelo o llega a plantear este modelo a partir de analizar este discurso de Shakespeare, que es un discurso, está en la base de la narrativa moderna occidental respecto de la configuración del mundo, pero también para hacer una crítica a cómo el feminismo hace un análisis de ese discurso, el feminismo blanco, por supuesto, y entonces trata de recuperar la historia y ahora me voy a olvidar el nombre de la señora que era la par del amo blanco. Ahorita se lo digo porque no lo puse acá y yo soy muy mala con los nombres. Pero bueno, lo importante aquí es que ella está tratando de configurar un campo de cómo el feminismo negro, que es el que ella quiere un poco argumentar en su análisis, viene entonces a hacer un análisis que permite superar tanto la narrativa moderna como la narrativa feminista convencional, ¿no? Y esto a partir, digamos, de cómo el análisis de género se olvida cómo la racialidad está determinando la manera en que el género funciona, ¿no? Entonces, refiriéndose a las mujeres negras, ella dirá que hay un límite de la razón moderna, incluyendo la razón feminista, que yo digo que es una razón moderna, para comprenderla, ya que resulta demasiado ajena a su propia experiencia y a su capacidad de análisis, ¿no? Por último, McKittrick, en un trabajo más reciente, señala que Winter, influenciada por Maturana y Varela, y su concepto de autopoiesis que antes mencioné en una cita, McKittrick señala que Winter se vale del modelo o propone este modelo demoníaco para dar cuenta de las múltiples maneras en que actuamos o que han actuado las comunidades que fueron sometidas al proceso de esclavización y al genocidio para intentar sobrevivir, ¿sí? Y cómo este intento de sobrevivencia no se queda generalmente como la modernidad intenta decirnos, o sea, intenta señalar qué es lo que significa la sobrevivencia, ¿no? Esa sobrevivencia va a implicar la construcción de un tiempo particular que subvierte el tiempo de la modernidad, pero también implica una inversión de creatividad, que es lo que permite que se logre, que es lo que permite lograr seguir existiendo, ¿no? Una simplemente no sobrevive, en pocas palabras. Una produce mundo en ese intento de sobrevivencia, ¿no? Y sigo pensando con ustedes porque acabo de hacer una síntesis que, bueno, menos mal que va a quedar grabada. Asumiendo este modelo demoníaco en este trabajo, me aparto de aquellos anales que proponen esta lectura apocalíptica de la colonización y la colonialidad y sus consecuencias sobre la vida y los mundos sometidos por la empresa colonial. Adopto pues una metodología descolonial y situada que heredo de la epistemología feminista negra y de color y a lo que yo misma desde el feminismo descolonial he contribuido para proponer un pensar estas experiencias que no son posibles de ser asidas por la modernidad desde un campo de teorización propio y más cercano que permita recoger los sentidos del mundo que emergen de nuestras comunidades
y los modos de significar, narrar, interpretar y responder a la dominación, la desgracia, la muerte simbólica o física, la fractura ontológica provocada por la colonización y la colonialidad, ¿no? Situada desde el espacio-tiempo caribeño, busco interpretar, proponer nuevas claves de lectura de las prácticas y modos de vida en las comunidades populares y descendientes del cimarronaje, a partir de mi experiencia particular de República Dominicana. Desde una lectura atenta a los intersticios, a las fracturas y las interrupciones que producen la memoria viva de los ancestros y los mundos que ayudaron a producir, me animo a presentar un análisis centrado en la agencia negra y sus múltiples formas de resistencia al intento de negar al sujeto que la aporta y las comunidades que da vida. Para que se entienda el argumento que quiero proponerles, es necesario que les hable un poco más sobre esta geografía mundo que es el Caribe y que es de donde provengo. El Caribe muestra ejemplarmente esa imaginería de lugar paradisíaco que es, referente de turismo y de pasarla bien, ¿no? Y que se mezcla con el peso de la conciencia de saberlo como una región que arrastra consigo la herida colonial primigenia. Mucho se ha dicho sobre el Caribe y aún falta tanto por decir. Agustín Lao Montes, con quien ayer tuvimos el placer de tenerlo ayer, define el Caribe como primera otredad constitutiva de Occidente, donde, como afirma Dussel, se inventó la modernidad. Dussel dice, en el Caribe se inventa la modernidad. Se inventa la modernidad como fenómeno transatlántico, ¿no? Hay otros autores que hablan del Caribe como laboratorio de modernidad, ¿no? Malcolm Ferdinand nos lo presenta como, y voy a hacer una cita que me encantó, ojo del huracán de la modernidad, centro donde la calma soleada se confundió erróneamente con el paraíso, el punto fijo de una aceleración global que succiona pueblos africanos, sociedades amerindias y velas europeas, y que concentra, por tanto, experiencias del mundo que van desde las historias coloniales y esclavistas hasta el reverso de la modernidad, historias que no se limitan a los límites geográficos de la cuenca del Caribe. O sea, pensar el Caribe no solamente como productor, como laboratorio de modernidad, sino como, agrego aquí, como laboratorio de resistencia, ¿sí? Para Glissant, el Caribe, él habla de las Antillas, hablando desde el Caribe francés, es el lugar de una historia hecha de rupturas que se inicia con la conquista y la esclavitud. Para él, esta ruptura hace que el Caribe se constituya como imposibilidad de sedimentación de una conciencia histórica totalitaria y progresiva a la manera en que lo pretende Occidente. Él habla de que en el Caribe se da una discontinuidad en lo continuo. Se presenta como una tachadura en la memoria. De tal forma, o por lo menos una tachadura en la memoria de la historia oficial, ¿no? De la historia con H mayúscula. De tal forma, nos dice cómo el historiador, la historiadora, les intelectuales comprometidos con un programa de liberación caribeño y en el mundo, ¿no? De las luchas, las diversas luchas en el mundo, divulgar en esa memoria para encontrar allí las huellas de lo no dicho, ¿no? A propósito de la conferencia que nos daba ayer Achantidina, ¿no? De lo no posible de interpretar por la historia universal, buscar allí las fuerzas que nos constituyen, las múltiples maneras en que las barreras esterilizantes de la memoria han sido rotas, traspasadas y derribadas por ese sujeto, ¿sí?, que se enfrenta a su desaparición, ¿no? Este sujeto del que yo hablaba. Glissant habla de una visión profética del pasado, como aquella que nos permite desenredar el sentido doloroso del tiempo y proyectado hacia el futuro. Como en prácticamente toda la epistemología producida por los pueblos extraeuropeos, el pasado
es el que señala el camino. El pasado tiene una misión profética, ¿sí? Contrario a lo que suele pensarse, para Glissant el Caribe es un lugar donde se da la multirrelación. Más que aislamiento, él dice, cada isla es una abertura al mundo. Por esto propongo pensar el Caribe como zona de contacto a la manera en que lo propone Mariluz Prat. La idea del Caribe como laboratorio de modernidad, como laboratorio de resistencia, implica pensar el Caribe en su dimensión de poética de la relación, como diría Glissant, ¿no? Trouillot, en confluencia con Glissant, ve el Caribe como parte de esa proyección del otro de la heterología de la modernidad europea. Él dice, el Caribe está fuera, pero también está dentro, porque la modernidad construye un otro dentro de su propia configuración. Sí, él cita a Eric Wolf para señalar el Caribe como eminentemente un área del mundo en donde la modernidad primero desplegó sus poderes y simultáneamente reveló las contradicciones que le dieron a la luz. O sea, el Caribe también en ese proceso en que Europa está experimentando, está produciendo la modernidad en ese contexto, al mismo tiempo está revelando sus contradicciones, ¿sí? Está revelando los límites de la modernidad. Por eso su importancia. El Caribe muestra la forma en que la modernidad requiere de un otro dentro y por esto habla del Caribe como moderno de otro modo, ¿no? Habría mucho más que decir, pero no me puedo detener en esto y tendría ahí como para seguir pensando. De hecho, esto lo he puesto, pero tendría como que pensarlo más. Dos cuestiones me interesan particularmente del trabajo de Trouillot y que me dan apoyo a los argumentos que aquí esbozo. Por un lado, la forma en que la experiencia de la trata y la esclavitud, lejos de ser experimentada como fin, supuso, o como fin del tiempo, como un fin de los tiempos, supuso una reinvención de subjetividad, mostrando la agencia y la capacidad de ingenio, de búsqueda y construcción de alternativas por parte de los esclavizados. Esto tiene que ver un poco con algo que también estoy elaborando y es cómo ante este relato centrado en la posibilidad de la muerte, la experiencia que yo traigo, la experiencia enraizada en mi cuerpo, es la de un pueblo que se ha centrado en la vida, en la producción de la vida. Por eso es centrado en la producción de relación, ¿sí? La gente celebra la vida, ¿sí? Y la vida entendida también en su posibilidad de transformación, porque la muerte es parte de esa transformación de la vida. O sea, no es que se niega la muerte está, pero no se la ve desde un lugar del fin, ¿sí? Sino que se la ve como parte de la existencia de todo, o sea, el ser en el mundo, podríamos decirlo, aunque ser es complicado decirlo en este contexto, por toda la tradición de la filosofía europea. Pero bueno, por el otro, me interesa porque muestra, y aquí cito, que la historicidad moderna depende de una ruptura fundamental entre pasado, presente y futuro, entendidos como planos temporales diferentes, ¿sí? Y él señala, como planos temporales diferentes y sus reconexiones a lo largo de una línea singular que permite la continuidad, ¿sí? Concluye señalando entonces que este régimen de historicidad sucesivo implica una heterología. Esto es una lectura necesaria de la alteridad, ¿no? Hay que centrarse en pensar la alteridad, cómo hemos producido, y pensar la alteridad no solamente como lo otro de Occidente, no centrado en la negación que hace Occidente de ese otro que está allí, sino desde el centro mismo de la producción de alteridad, que es ese otro. Ese otro es existente, es un sujeto existente, ¿sí? Que produce su propio sentido del mundo, diferenciado del sentido del mundo que produce la modernidad. O
sea, no visto desde el ojo del amo, sino de aquel que confronta el deseo de dominación, ¿no? Aquello que lo intenta desaparecer, para decirlo de alguna manera. Si para Trujillo el Caribe es moderno de otro modo, mi propósito es mostrar esta alteridad. O sea, no me voy a centrar tanto en esto de si está adentro, si está afuera, aunque yo creo que es cierto que convivimos, que estamos traspasados, y eso, si me da tiempo, sería parte de lo último que voy a trabajar. Pero a mí lo que me interesa aquí es centrarme en la cuestión de la alteridad, en su dimensión ontológica. No en el sentido de una comprensión ahistórica de su devenir, sino en aquellos sentidos de la experiencia que subyacen, se activan y se reactualizan ese hacer vivible y posible la experiencia, definiendo o dando por sentado lo que conforma el mundo, el inventario de seres que son parte del mundo y las relaciones que permiten que estemos en el mundo, las relaciones entre esos seres que permiten hacer el mundo, ¿no? Entonces mi invitación es a la de comprender la unidad de sentido implícito o no que organiza el mundo de la vida, aquello que da sentido a las prácticas y a proyectos de vida comunitaria y de buen vivir tal como lo experimentamos en el Caribe. Y entonces aquí me quiero detener a volver al tema del tiempo, aunque siempre ha estado presente, pero quiero detenerme un poco al problema del tiempo y la temporalidad y cómo está siendo pensado desde los estudios negros afroestadounidenses, hablando de esto de una temporalidad negra, a la manera en que lo propone un autor que se llama Tao Lei Gofi, o como trastorno del tiempo, como temporalidad enmarañada, o como vida del otro lado del tiempo, en la formulación que hace el artista Sun Ra. Sun Ra habla de que las vidas negras habitan otro lado del tiempo, ¿no? Diferentes intelectuales negros han pensado el tema del tiempo y su significado para el pueblo negro y para los condenados del mundo. Para Du Bois, la línea de color es sobre todo una línea temporal, o sea, la línea de humanidad. Lo que produce humano o no humano es una línea temporal. Una franja que marca dos temporalidades distintas. La marca está definida por la ruptura que produjo la empresa colonial y la esclavitud, pero no solo. De tal forma, bueno, digo no solo y voy a decir luego más adelante por qué, ¿no? Lei Gofi nos recuerda que para Saidiya Hartman, de la cual estuvo hablando bastante ayer Achantidina, la esclavitud desarticuló todas las formas de relación, incluido el tiempo, para aquellos que fueron esclavizados. Para esta autora, la plantación funcionó como un espacio-tiempo que robó el tiempo a los que eran esclavizados, y donde estos, o sea, los que fueron esclavizados, aprendieron el tiempo como recurso que podría ser a la vez robado y sustraído al amo como una forma de resistencia. Mientras el reloj mundial que marca el inicio del día en Londres ordena el tiempo para asegurar y respaldar el poder de la colonialidad, la temporalidad cíclica negra funciona como un recurso que sabotea la máquina de poder. Los negros, las negras esclavizadas aprenden la paciencia porque desde la paciencia esperan el momento oportuno. Es una ontología de la oportunidad. Así nos dice Lei Gofi. Para el reloj cimarrón, esperar es un acto decisivo, una táctica militar. Se espera el momento para poder liberarse. Liberar no el alma, sino materialmente, porque el alma nunca ha podido ser esclavizada, o lo suficientemente esclavizada. Otros autores negros como Abiba Ibrahim y Badia Ashad hablan de la temporalidad negra como una temporalidad de crisis permanente, cotidiana, que toma la forma de proposición o anticipación. Va bastante en esta línea de esperar el momento oportuno, anticiparse también a ese momento oportuno. El futuro perfecto vernáculo negro, o una proyección de un futuro que seguramente, probablemente vendrá, pero que nos permite y nos impulsa a actuar.
nos mantiene activos, nos mantiene como sujetos activos. El tiempo negro, entonces dicen ellos, es el tiempo de la urgencia, es un tiempo caótico. ¿Se acuerdan lo que decía? Yo estoy muy cansada. Winter. Estos autores nos recuerdan que para John Ernest la literatura afroamericana es caótica y se caracteriza por desafiar el marco conceptual y la espacialidad lineal de la literatura convencional. De tal forma, el tiempo ha sido un tema clave y obsesivo dentro de la cultura, la narrativa y el pensamiento negro, desde donde se logra desmontar el tiempo controlado y medido del reloj y se proponen formas temporales alternativas. El viaje al tiempo traumático de la esclavitud se vuelve una forma de recuperación y restauración del tiempo. Estos argumentos me llevan a desarrollar mi último punto, y es pensar el Caribe desde esta temporalidad alterna. En el trabajo anterior que he presentado aquí en Capa, Buckmore, traje a colación los trabajos de Buckmore, quien en su detallada investigación sobre el texto original del Apocalipsis hace referencia a 3 formas del tiempo: el tiempo cronos, que es el tiempo medible, predecible, el que describe los ciclos de las estaciones y otras regularidades de la naturaleza, las prácticas que les corresponden, dice ella, son rituales y repetitivas. El tiempo kairos o kaipok, impredecible, instantáneo, pasajero, que requiere decisión en la acción, ¿sí? Y ella dice, la experiencia del Cairo es una mayor conciencia del momento, ¿no? Por muy esperado que sea, nos sorprende, pero siempre también estamos a la espera. Estamos en tensión para dar la respuesta que hay que dar al momento oportuno. Ella nos recuerda, este tiempo altera la percepción. Finalmente ella nos habla de un tiempo mesiánico, es el tiempo de la parausía, es decir, el tiempo de llegada o venida del que es esperado, un tiempo del juicio y la acción relativa al veredicto. Yo diría un tiempo moral. El tiempo mesiánico, aunque se parece al tiempo cairótico, dice ella, no son lo mismo, y es el tiempo que marca el reloj apocalíptico. La idea que quiero proponer es cómo el tiempo cairótico se parece demasiado a la manera en que se ha estructurado las vidas negras en el Caribe, ¿sí? Cómo parecería estar configurando la forma de experimentar el mundo y de hacer posible la vida, ¿sí? Se muestra como el tiempo propio de aquellos que como único recurso tienen la posibilidad de atender al instante y encontrar la manera de romper o de escapar o de aminorar la experiencia de la dominación. Entonces propongo el cimarronaje como ejemplo de temporalidad no domesticada. Corrientemente el cimarronaje suele asociarse a la idea de persona esclavizada, nativa o negra que se fuga de la plantación colonial. Hay, por ejemplo, esta imagen iconográfica de un negro con un machete en la mano levantada, que ha roto sus cadenas. Esta representación de romper las cadenas y fugarse del sistema esclavista es clave y debe ser comprendida en toda su dimensión performativa. Me interesa reflexionar la manera en que esta representación nos interpela hoy como posibilidad de encontrar en el cimarronaje y en sus apuestas contemporáneas, no como solamente el cimarronaje originario, aquel que una piensa, aquel que estaba en el tiempo de la esclavitud, sino aquel que hoy enfrenta las diferentes formas de dominación, aquel que hereda la gente que viene, la gente que estamos vivas gracias a la capacidad de resistir que tuvieron los esclavizados y las esclavizadas. Encontramos en el cimarronaje una práctica política de resistencia más allá de las fracturas y la violencia del modelo civilizatorio universalizado.
el cimarronaje como resistencia activa, como reinvención y capacidad de erigirnos contra la aniquilación del mundo conocido, nos aporta elementos sustantivos de una práctica política que, como diría Crenat, contra el fin del mundo. La filósofa postcolonial de origen árabe, Houria Bentouhami, retomando las críticas realizadas por el feminismo y de color, retoma la idea de cimarronaje como el acto por medio del cual la esclavizada escapa de la plantación y de la esclavitud y se asienta en un nuevo territorio donde puede refundar comunidades entre iguales, o sea, entre otros negros, pero también indígenas o habitantes originarios de estos territorios. Invoco esta idea en su sentido simbólico y material, no solo como un acto excepcional que es realizado de una vez y para siempre por parte del sujeto colonizado condenado al lugar del no ser y que le permite al fin obtener su liberación, sino que propongo el cimarronaje como una metodología de intervención de los oprimidos contra aquello que lo intenta anular. Es una práctica que boicotea, interrumpe los intentos de los discursos racistas, dominantes y capitalistas por atraparlo, representarlo como sujeto para otro, como no sujeto. Al fin de cuentas, las maquinarias visuales de racialización que han acompañado el desarrollo del capitalismo moderno colonial no han logrado exterminar ni clausurar de forma exitosa y definitiva la capacidad creativa y de producción simbólica de los subalternos. La lectura de McKittrick de los mundos negros como mundos no reducidos, traigo finalmente, ya voy a dejarlo aquí porque voy a ir cerrando porque estoy bastante tarde. Traigo otra vez la lectura de McKittrick de los mundos negros como mundo no reducido al peso pesado del despojo y la pérdida, sino como mundos llenos de resistencia y creatividad. Y esto aplica cabalmente para pensar el mundo cimarrón de ayer y hoy. Me acerco a una lectura del cimarronaje como práctica de liberación, como fuga al tiempo euromoderno lineal y apocalíptico, y propongo una temporalidad cimarrona a la manera en que lo hace Leigh Goffey, correlativa a un mundo particular erigido sobre una memoria orgánica de resistencia, una metodología que permite burlar la dominación. Propongo entonces el cimarrón como tropo de una existencia entre tiempos y entre mundos, y la sociedad cimarrona como un espacio geográfico de resistencia, y observo esta resistencia cimarrona como modelo de desobediencia epistémica, como prácticas de camoteo, de interrupción y sabotaje del relato y la temporalidad europea. A propósito de los relatos del fin del mundo que rondan las pesadillas más horripilantes de Occidente y de los análisis sobre el antropoceno que impregnan los discursos ecologistas y lo llamado a la acción por el cambio climático, finalmente me quedo con algunas palabras de Ferdinand, quien señala al sujeto cimarrón como aquel que puso en prácticas las primeras utopías modernas anticoloniales, mostrando cómo el cuidado propio, el hacer posibilidad, el poder darle continuidad a su vida, requería el cuidado colectivo y el cuidado de todo lo existente. De tal modo, el cimarrón se presenta, y cito, como figura que apunta a la práctica ecológica como condición para la emancipación, ya que en busca, y cito, de un mundo, en busca de producir un mundo donde fuera posible su propia vida, los negros y los esclavizados de ayer y de hoy resistieron la esclavitud, pero también resistieron al habitar colonial del antropoceno. Propongo entonces los territorios cimarrones como contrageografía demoníacas. Eso.